carta número 1. Jesucristo vuelve en conciencia y revela la verdad de su vida y enseñanzas. Jesucristo dice: yo, el Cristo, tomo esta oportunidad para hablarte directamente a ti, para rectificar las malas interpretaciones sobre mis enseñanzas, y que las envío a través de alguien que durante los últimos 40 años ha sido espiritualmente sensible y suficientemente dedicada para recibir sus palabras, y que estas cartas son la verdad que trascienden todas las doctrinas y religiones del mundo, que nos hará libres. Son para la gente que esté buscando la razón de la existencia, el propósito de sus vidas, e inspiración para aquellos que aspiran a alcanzar mayor conciencia espiritual. Podría decirse, para aquellos que estén preparados para emprender el camino que Jesucristo marcó cuando estuvo en la tierra. Muchos dudarían si son o no ciertas estas palabras, porque al ahondar en los hechos de la existencia y los orígenes de la personalidad, sabrán que viene de la fuente más alta, por lo que se debe acudir con una mente libre de ideas, creencias y prejuicios, como un niño antes de ser adoctrinado, para así ser llenados con verdaderos tesoros del conocimiento más alto, que significan abundancia, alegría sublime y la plena satisfacción a las necesidades, porque no se necesita pasar por el dolor y el agobio cuando comprendes, absorbes y pones en práctica la verdad de la existencia con constancia. El propósito de estas cartas es traer iluminación al mundo para que la humanidad esté en capacidad de construir una nueva conciencia. Son la semilla de la futura evolución espiritual del hombre. Tu conciencia personal es responsable de todo lo que hace con tu vida y experiencia personal. Esta conciencia personal es la que atrae el bien o el mal. El subconsciente trae recuerdos fuertemente grabados, aunque ocultos, de traumas, emociones de vidas pasadas que pueden irrumpir y afectar la conciencia actual. Las leyes universales de existencia se relacionan solamente con las actividades de conciencia. Son exactas y sin desviación, no son premios o castigos de Dios. Se relacionan con los factores causativos de conciencia, los cuales atraen, magnetizan las partículas eléctricas que se unen y tienen apariencia ante el mundo como formas y experiencias sólidas. No se pueden efectuar cambios permanentes en vuestra vida a menos que cambie su conciencia, porque lo que se ha creado es una conciencia egocéntrica, mundial, que es opuesta a la naturaleza del divino amor incondicional y que bloqueó el influjo de lo divino y se ha convertido en una infección contagiosa mental que se esparce por todo el mundo en televisión, literatura, cine y teatro, expresada en excesos sexuales, crueldad, violencia, uso de drogas y perversiones abominables, las cuales crean desórdenes de salud, cambios climáticos, pérdidas en los cultivos, deterioro en el medio ambiente, extinción de seres vivos y matanzas en masa de seres humanos. Y seguirá hasta que sea reconocido el conocimiento crístico, aceptado y vivido por una mayoría de gente, y así vivir la vida que tanto hemos deseado. Es solo su amor y compasión que nos tiene, que ha descendido a varios niveles de conciencia hasta alcanzar la dimensión de la depravación humana, para avisarnos de las consecuencias de nuestros actos. Con nuestra mente creamos pensamientos destructivos que emiten partículas eléctricas de conciencia, violentas, agresivas y homicidas, las cuales toman forma como virus en el aire, propagándose de una persona a otra. Lo que nace y se nutre en la mente enferma, finalmente se materializa en el mundo físico. Y no es castigo de Dios como las iglesias lo enseñan, sino que el ser humano, al no controlar su ego, atrae a sí mismo su propio castigo.
Ningún mal que viene a la tierra es un desastre natural. Cualquier cosa contraria al bienestar nace primero en la mente y luego toma forma dentro de la experiencia global. Esto fue lo que Jesucristo intentó mostrar a los judíos, pero que se rieron y no le creyeron. Ahora Él envía este mensaje al mundo, que abran sus mentes y corazones a la verdad más elevada y abandonen sus creencias. Oren con todo el alma, mente y corazón para recibir iluminación verdadera. Recordar que esos rituales y creencias pasadas no han cumplido con lo que dijo Jesucristo, que mayores cosas que Él hizo haríamos nosotros. Así que es urgente la necesidad de una visión más elevada. Es urgente que Jesucristo penetre en conciencia en nuestra mente para dirigirnos hacia una nueva manera de pensar y sentir, y así obtener la visión interior de qué y quiénes somos realmente. Este cambio nos facilita la comunicación con la conciencia divina y poder ver lo que Jesucristo vio cuando estuvo en el desierto, que fue la realidad del amor dentro y detrás de toda la existencia, lo que lo llevó a convertirse en un verdadero maestro y sanador, y proclamar que el reino de los cielos estaba dentro de nosotros, es decir, en el interior de cada uno, y lo hizo con autoridad, contrariando a los judíos. Sus discípulos, por común acuerdo, callaron la verdad de su vida temprana como joven para dar más crédito a su supuesta divinidad y ministerio. Se decía que él era el único hijo de Dios, cuando él siempre se refería como el Hijo del Hombre, para contrarrestar las creencias extendidas sobre su divinidad y para grabar en sus mentes que él era del mismo origen físico que todos. Su intención era de que entendieran que lo que él hacía, todos lo podían hacer. Hay muchos mitos sobre la persona de Jesús y su conciencia espiritual. Ya es hora de deshacernos de ello para evolucionar espiritualmente. Hemos sido adoctrinados con enseñanzas religiosas. Los discípulos relataron lo que recordaron personalmente y que apoyara los milagros y sanaciones que realizaba. Después de tantas modificaciones, no se puede decir que esta es una biografía correcta de su vida y enseñanzas. Tan solo Jesucristo mismo puede contar su verdadera historia. Es lo que ahora Él está haciendo a través de estas cartas y que difieren mucho de lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Es por eso que ahora Él desciende en conciencia hasta nuestro plano de conciencia para describir su vida y enseñanzas, la vida que Él llevaba antes de su experiencia en el desierto. Y fue la de que Él era una persona que se reunía con todas las clases más humildes, bebía con ellos, conoció a prostitutas y se divertía hablando y discutiendo y riendo y siendo un holgazán. Cuando necesitaba dinero iba a las viñas o hacía trabajos que le pagaban lo suficiente para comer y beber y darse la vida que ansiaba. A pesar de sus muchos defectos como ser humano, egocentrista, tenía una profunda preocupación por la gente. Era profundamente emocional, hiperreactivo, es decir, tenía un buen corazón, compasivo y empático. La enfermedad, pobreza y aflicción lo conmovían. Escuchaba sus penas, los comprendía y le preocupaban. Estas características en su juventud fueron acicates que lo impulsaron a ser el Cristo. Aborreció la miseria, pobreza y enfermedad, y ver la gente vestida de harapos, delgada, hambrienta, enferma, siendo intimidada por los líderes judíos que les cargaban leyes y prácticas tradicionales, sin sentido, amenazándolos con el castigo de Jehová si no obedecían. Esto le indignaba y protestaba. Les decía: ¿cuál es la razón de vivir si no nacimos para ser felices? Y se negó a creer en ese Dios justo según las tradiciones judaicas. Las profecías de juicio y cólera de Jehová contra la gente le indignaran. Él
Él encontraba la sencillez, la libertad y paz en las colinas, llanuras, lagos y montañas. Sentía que refrescaban su espíritu. A los 25 y 26 años, una pregunta vino a su mente. ¿Quién era o cuál era la naturaleza de aquel que sin duda debería inspirar y respirar a través de la creación? Entonces repasó su vida y que sus acciones habían causado sufrimiento a su madre y a otras personas y familia. Sintió arrepentirse, fue a visitar a Juan Bautista para que lo bautizara. Quería empezar una nueva vida, ya que sentía que había malgastado sus talentos al llevar una vida egoísta, ociosa y de placer. Como consecuencia, no le respetaba ni se respetaba a sí mismo, por lo que al entrar en el agua, él pensaba en sentir alivio y que su comportamiento iba a mejorar, volver a casa, sorprender a su madre y vecinos con su nueva vida. Y lo que sucedió al salir del agua fue una oleada de energía surgir a través de su cuerpo. Se quedó atónito. Una cálida felicidad lo elevó a un estado de éxtasis. Cautivado y consciente de una gran luz, tropezando, se alejó del río Jordán y fue andando y andando sin ver ni saber a dónde ir. Entró en el desierto. Las 6 semanas en el desierto fueron de purificación mental, es decir, viejas actitudes, creencias y prejuicios fueron disueltos. Él sintió que fue elevado dentro de una luz radiante, se sintió lleno de vitalidad vibrante, con poder, lleno de éxtasis y júbilo. Sabía que este poder era el verdadero creador, el cual todas las cosas creadas habían recibido su ser. Aquella gloriosa armonía, paz y sensación de perfecta realización no se necesitaba más en aquel hermoso momento. Él vio y se dio cuenta y percibió que fue elevado dentro de otra dimensión de percepción consciente. Pudo ver la verdad con respecto a la vida y la existencia. Vio con lucidez y claridad lo que era real y lo que era falso en el pensamiento del hombre. Y se dio cuenta que este poder creativo que experimentaba era infinito, eterno, universal, llenaba todo el espacio, más allá de océanos, tierra y del cielo. Ello era poder mental creativo. No había punto en donde no existiera este poder creativo, y que la mente humana procede de la mente universal divina, que tan solo es una vela encendida por el sol. A veces su vista humana fue tan espiritualmente elevada que podía ver a través de las rocas, la tierra y arena, que parecieron simples titileos relucientes de diminutas motas. Comprendió que no había nada sólido. Cuando dudaba si esto podía ser así, había cambios en el fenómeno, dejaban de existir. Comprendió que los pensamientos llenos de convicción podían efectuar cambios en el titileo de motas o lo que se llama partículas de carga eléctrica. Podían producir cambios en el color y aspecto de la roca o lo que estuviera estudiando. Comprendió el poderoso efecto que tiene la inquebrantable fe sobre el entorno, al afirmar una orden o incluso una creencia. Toda forma exterior es una expresión de la conciencia interior. Determinó que la conciencia es vida y la vida es conciencia, y son ambas el poder creativo, mente universal. La gente da más importancia a la individualidad y a la forma, por lo que los judíos habían creado una imagen mental de un ser supremo, enorme, que poseía todos los atributos positivos y negativos del ser humano. Eran mitos, no existían. Antes de la creación existía la mente universal, el poder creativo detrás y dentro de la creación en sí. Al mirar a su alrededor, vio tan solo grava y roca. De repente tuvo una visión de una tierra hermosa en que crecía todo tipo de plantas. Las aves revoloteaban en los árboles. Había animales pasteando. Cada planta y animales estaban compuestos de cientos de comunidades diminutas, entidades llamadas células, funcionando sin parar.
en un espíritu armonioso de cooperación, produciendo la sustancia y los diversos órganos del sistema interno y el aspecto exterior del ser vivo. Estas diminutas células son dirigidas por el poder creativo divino, que tiene todos los planes y designios de la creación, los cuales son formas de conciencia, se llaman palabras. Cada palabra significa una forma muy especial de conciencia del poder creativo. La palabra, el esquema de la conciencia, permanece dentro de la mente creativa, continuamente manifestándose a sí misma en el mundo visible. Así que si el hombre poseía inteligencia, era porque la había sacado de la conciencia divina. El poder creativo divino trabaja con ciertos principios de construcción exactos y fundamentales. Al igual que el ser humano tiene características claras y bien definidas, también las tiene el poder creativo. Lo vemos en las plantas y animales. Estos principios y características son leyes fijas, invariables, gobernando toda la creación. No son cuestionadas, son constantes y consistentes, son eternos. Veamos la naturaleza y características del poder creativo. Primero, es crecimiento. Toda cosa viva siempre crece, principio constante de la existencia. Número 2, nutrición y alimento. Es un proceso normal, bien organizado dentro de los cuerpos. Se suministra la nutrición a todo ser según su preferencia individual. Se dirige el alimento para proporcionar salud y bienestar. Al nacer las criaturas, la leche ya está suministrada dentro de la madre para el recién nacido. Algo incomprensible, no se entiende la causa, quizás la función. Número 3, sanación. Proceso natural de la existencia de asegurar el confort individual de cada ser. Número 4, protección, característica integral del poder creativo. Dar protección a cada ser según sus necesidades. Número 5, se combina protección con y satisfacción a sus necesidades. Todas las criaturas son provistas de pelo, pelaje, plumas, para proteger su piel y para suministrar calor en el frío y refugio en el calor. Las tiernas y sensibles terminaciones de los dedos son importantes, proporcionan protección a la pezuña y uñas. Las cejas protegían los ojos del sudor, los párpados y pestañas protegen los ojos del polvo y daño. A los animales que atraen a las moscas fueron equipados con una cola que fácilmente se deshacen de ellas. Estos pequeños lujos físicos, añadido al diseño físico, parecieran insignificantes, pero son importantes en los seres vivos, y todo esto producto de una inteligencia que tuvo la intención de que la creación fuera confortable y feliz, libre de estrés, al proporcionarle esos detalles. Al ser humano se le proporciona brazos, manos, piernas, pies y dedos para poder moverse, correr, saltar, bailar, poder expresar sus pensamientos y sentimientos más íntimos. Todas las criaturas han sido creadas para expresar la naturaleza amorosa del poder creativo. El estar alabando el Señor Jesucristo por tan maravillosa obra al poder creativo fue elevado sobre una luz dorada que llegó a la plena conciencia del amor que dirige las obras del poder creativo, inteligencia universal. Esta actividad del amor hace que la madre en la creación nutra, proteja y satisface las necesidades y fomenta la curación de sus crías. Número 6. El trabajo, característica innata del poder creativo. Funciona dentro de nosotros y a través de nosotros. Funciona siempre, siempre impulsado por el amor. Número 7. La supervivencia. Se había hecho que todos los seres crecieran sanos y nutridos para procrear su propia especie, así asegurar la supervivencia en la tierra. El sol, la luna y las estrellas
habían quedado en sus sitios por milenios. Se reconocía que tenían sus propias sendas de movimiento, por lo que este mundo era una sombra e imagen de los mundos ocultos del poder creativo inteligente. La realidad de la totalidad de la creación se halla más allá de este mundo visible. Número 8. El ritmo. Todo está sujeto a las estaciones que dieron florecimiento y desarrollo de vida. Una estación de crecimiento hasta llegar a la madurez, la cosecha y la producción de semillas que aseguran la supervivencia de las plantas. Luego, un periodo gradual de decaimiento y de descanso. Del invierno. A nada creado y vivo se le permite extinguirse. Todo dentro de la creación tiene su debido tiempo de aparición y cosecha. El hombre mismo está sujeto a las mareas de crecimiento y éxito y a las mareas de inactividad y letargo. Número 9. La ley y el orden. El universo entero opera bajo el sistema de la perfecta ley y orden. La vida no es algo nebuloso o amorfo, sino un poder creativo, amoroso e inteligente. Un estado del ser, una perfección, resplandor, éxtasis, alegría y amor enaltecido. Él sabía que era uno con ello, lleno de ello, y era uno con todo lo que le rodeaba, y uno con el poder creativo. Al convertirnos en canales purificados e instrumentos, poder creativo divino, podríamos ascender gradualmente en conciencia hasta expresar a través de nuestras mentes y corazones la verdadera naturaleza de la conciencia divina. Entonces la vida en la tierra se convertiría en un estado celestial. Este ha sido el propósito por el cual el hombre se había desarrollado. Aun siendo imperfecto en su comportamiento, no hay nada imposible para él en el futuro. A pesar de su maldad, es uno con el poder creativo, pues está dentro de él. Al continuar elevado hasta la cima del éxtasis más sublime, sintió que su cuerpo se disolvería con la expansión del poder creativo dentro de él. Irradiaba luz y la podía ver a todo su alrededor en el desierto. Su cuerpo se hizo ligero como el aire. Su corazón cantaba alabanzas y gritó en voz alta: Tú eres la fuente de todo ser. Eres las dos cosas, el creador y también lo manifestado dentro y a través de lo creado. No hay nada en el universo que esté separado de la ilimitada, eterna e infinita vida divina. Preguntó: ¿cómo es posible que el hombre sea tan pecador? ¿Por qué sufre la gente enfermedad, miseria y pobreza? Dime, oh amoroso Padre, porque he estado profundamente apenado con el dolor de sus vidas miserables. Entonces se le enseñó que deberían estar radiantes de salud, cuidados, nutridos, protegidos, sanados, mantenidos en paz y abundancia, ofreciendo tan solo amor los unos con los otros. En el momento de la creación aparecieron dos impulsos básicos que aseguraban la individualidad del ser y eran lo que controlaban la conciencia del hombre. Adhesión, rechazo, se llaman estos impulsos. Tuvo la siguiente visión. Vio a un niño recién nacido como luz. Mientras crecía el bebé hasta la niñez y luego hasta la madurez, vio que la luz pura del poder creativo gradualmente se oscurecía en él hasta desaparecer completamente, causado por una densa envoltura de ataduras y cadenas. Desde su nacimiento hasta la muerte, la gente cree que sus 5 sentidos, vista, oído, olfato, tacto y gusto, son los únicos que indican la realidad conectada de sí mismo y del universo. Y esto no es así. Al extraer el poder de sus mentes, le viene según sus creencias. Cada atadura representa los pensamientos habituales o diarios de una persona, su respuesta a las demás personas y a los sucesos, perjuicios, odios, enemistades, preocupaciones y penas. Estas son ataduras que impiden que entre la luz de su visión interior y así entra en oscuridad y no lo sabe.
Cree que está creciendo y haciéndose maduro en el mundo, a las cosas mundanas, mas le aprisionan estas ataduras. Cada cadena se forja de los deseos egoístas, engañosos, la avaricia, agresión, violencia y violación. Estas cadenas pesan a su alrededor y le amarran más cada año que pasa, hasta que se da cuenta del daño que se está haciendo a sí mismo. Cambia su estilo de vida, de pensar y actuar. Lo que el hombre cree que es bueno o malo, en eso se convierte. Lo que teme que los demás le hagan, así sucederá. Lo que espera que los demás le hagan, primero debe hacerlo a ellos. Así crea un patrón de conciencia que volverá para bendecirlo. Lo que emana de la mente y corazón le regresará a su debido tiempo, de una manera u otra. Los pensamientos son semillas de conciencia sembrados con el tiempo. Crecerán dando una cosecha semejante a su siembra. Estos son los frutos del libre albedrío. Al estar en armonía con los demás, estamos armonizados con la conciencia divina. Estaremos protegidos, alimentados físico y mentalmente. Y lo único que había que hacer era pedir, buscar y llamar. Si se daban los pasos necesarios para purificar la mente y el corazón, podrían ser liberados. Esa era su mayor deseo, de dar a conocer la buena nueva del reino del cielo, que estaba en el interior de cada uno. Él sabía que el Padre y él eran uno, y que cuando el Padre conciencia dentro de él empezó a oscurecerse y paulatinamente volvió a la conciencia humana, se dio cuenta de la tremenda hambre que tenía y del condicionamiento y pensamiento humano. Estaba asombrado con todo lo ocurrido y que ningún otro hombre había tenido tal conocimiento. Y también pensó que de todo él tenía razón. Era justificada su rebeldía contra ese Dios vengativo y cruel. Ahora regresaría a liberar a su pueblo del control de sus maestros. Los dolores por el hambre se hicieron intensos. Se le ocurrió que podía convertir las piedras en pan. Se acordaba que el poder del Padre creativo trabajaba a través de la mente, por lo que todo en el universo estaba sujeto a su mandato. Cuando estuvo a punto de pronunciar la palabra que cambiaría las piedras en pan, algo en él lo detuvo bruscamente. Recordó que la conciencia divina Padre era perfecta, protección, nutrición, satisfacción en la necesidad, y así el hambre se saciaba si pedía alivio al Padre. Comprendió que si usaba el pequeño yo humano, con su necesidad usaba el poder creativo por razones egoístas. Se levantaría una barrera entre la conciencia divina y el yo humano, y lo que acababa de aprender podría esfumarse. Esto le asustó y rápidamente pidió al Padre, poder creativo, que le diera nuevas fuerzas para regresar a Nazaret. También pidió alivio del hambre de la manera que fuera correcta para él. Inmediatamente los dolores del hambre menguaron y sintió un impulso de energía fluir por todo su cuerpo. Comprendió que todo lo que había visto, oído y comprendido era la realidad y no imaginación vanidosa por el ayuno. Ya con energías salió presuroso de aquel lugar. En el camino se encontró con un hombre bien vestido, de rostro agradable y dulce, que lo saludó calurosamente, expresando preocupación al ver su aspecto descuidado y desaliñado. Alegremente lo hizo sentar y dio de su carne y pan. Y él se preguntaba por qué estaba en ese lugar desolado este hombre. En respuesta a lo que se preguntaba, sonrió y pareció no estar nada sorprendido al decirle que había estado en el desierto tantos días. Había perdido el sentido del tiempo. Le explicó cómo había sido iluminado y sobre la verdadera naturaleza del Creador. Él sonrió al decirle que volvía a su pueblo a enseñarles todo lo que había aprendido. El forastero respondió tristemente: tardará muchos milenios. Cuando estaba a punto de reprocharle su falta de fe, había desaparecido.
Supo que era un mensajero divino que con compasión le había avisado que su misión no era tan simple. A pesar de su entusiasmo, su aviso lo desanimó. Le parecía el camino interminable. Como un cambio en el pensamiento humano produce un cambio de ánimo. Quiso comprobar la verdad de nuevo, saltando por el borde de un precipicio que acortaría camino. Al hacerlo se le ocurrió que intentaba probar que su tiempo de iluminación había sido real. Estaría comprobando y si dudaba, podría matarse. Sabía que si pedía ayuda a la conciencia divina, tendría la solución. Así que oró pidiendo perdón por su debilidad, por consentir en fantasías, queriendo hacer las cosas a su manera. La respuesta llegó con fuerza, renovada y más seguridad al caminar rápidamente, una dimensión más ligera donde la experiencia humana fue enaltecida por encima de la esclavitud pesada, del desgaste agotador de la energía. Así que caminar fue fácil y estimulante. El impulso del ego es el que levanta barreras entre la humanidad y la conciencia creativa Padre. Siguió su camino dispuesto a someterse a la voluntad más alta, el poder creativo, el amor perfecto. El Padre, de ahí que quedó inspirado para hablar con la gente en parábolas. Aquellos que estaban preparados para recibir el conocimiento lo entenderían y lo pondrían en práctica. Como resultó, sus discípulos no pudieron deshacerse de la doctrina judaica. Para entender el principio de la conciencia, el poder creativo dentro de la creación, todavía es un misterio para muchos las palabras espirituales de iluminación, por lo que hay que orar y meditar para comprenderlas bien. Para volverse niño hay que hacer el esfuerzo de despojarse de todo condicionamiento mental pasado. Es hora de examinar tu esquema mental. ¿Estás contento con él? Puedes elegir a medida que lo hagas, llama al Padre para ayudarte a hacer los cambios y la ayuda vendrá si no dudas. El esquema mental es toda la programación de la conciencia y subconsciencia humana. Nada ocurre por casualidad. Todo está tejido desde las hebras interiores de tu conciencia personal, los pensamientos, esperanzas, creencias en la vida, el destino o Dios. Vives en un mundo que has trazado tú. Los niños criados en el mismo ambiente resultan diferentes. Cada uno tiene su propio esquema mental, según sus tendencias y carácter. Al nacer, ya traes gran parte de ese esquema mental, o de lo contrario, sería como una estatua sin sentimientos y pensamientos. La clase de esquema mental determina su calidad de vida. Mucha gente pasa toda la vida creyendo que son desgraciados. Creen que los demás han sido mezquinos, despiadados, nada amables con ellos. Les han hecho la vida imposible mientras ellos una provocación. Y eso es lo contrario. Los demás no tienen la culpa. Es su esquema mental que atrae condiciones negativas. La oración sincera atrae a la conciencia divina y en secreto limpia la conciencia humana de lo que el buscador ya no se siente cómodo. El esquema mental y los patrones emocionales son herramientas creativas. Crean lo necesario para tus posiciones, sucesos y circunstancias futuras. Puede estar poseído por patrones emocionales negativos y estar inconsciente de ellos, porque surgen de la rutina diaria, momento a momento. Para descubrirlos, hay que ser honesto consigo mismo y preguntarte, ¿cómo te sientes realmente acerca de la vida? ¿Estás contento de estar vivo o preferirías cesar de vivir? Si su respuesta es la segunda, entonces tiene una actitud negativa hacia la vida y estás en guerra contigo mismo. Y esta guerra no le permite atraer todo lo que quisieras.
la oración y meditación enfocadas directamente al Creador traen iluminación y cambiarán tus sentimientos y entorno. Al orar, no se centre en los problemas, pida la solución correcta y deja que el Creador traiga la solución adecuada. Ejemplo, nunca digas al Padre Creador lo enfermo que estás. Céntrate en el poder que estás recibiendo inmediato, aunque su conciencia o mente esté demasiado embotada para sentirlo. Da gracias por su rápida mejoría y créelo. Al dar gracias, estás aceptando, reconociendo y creyendo que su oración fue escuchada y que está siendo procesada para manifestarse visiblemente en su tiempo. No ores y salgas a contar a la gente lo enfermo que estás, o que qué terrible está la situación personal o nacional. Si has pedido al Padre que resuelva sus problemas, esto es un insulto hacia el Padre Creador. Estás deshaciendo el trabajo del Creador, y si esto negativo no se va de su mente, vuelva a la oración otra vez y agradece y verás que se materializan con seguridad. Recuerden, Jesucristo realizó los llamados milagros porque se dio cuenta que el reino de Dios estaba dentro de él y que podía confiar siempre en el Padre Creador, que trabajaba dentro y a través de él. Cuando nos limpiamos de toda negatividad, podemos ser canales purificados de la conciencia Padre. Entonces será una fuente de crecimiento, nutrición, sanación, alimento, protección, satisfacción a todas las necesidades dentro de un sistema de ley y orden. Será como la electricidad, radiando luz a todo su alrededor, expresando así a la conciencia universal. Jesucristo, cuando realizó los llamados milagros, no hizo ninguna oración. Fija, solo pidió al Padre Creador por lo que necesitara, y que a través de él la conciencia divina irradiaría toda su naturaleza para entrar en la conciencia de aquellos que pedían sanación. Si lo hacían con fe y esperanza, eran sanados. Lo negativo no permite el influjo de la naturaleza de la conciencia divina y no habría sanación, puesto que el trabajo de sanación hecho por la conciencia divina en el mundo es el amor manifestado, y que solo la mente humana puede impedir que realice su trabajo. Si eres sanado y persistes en su condición mundana, la enfermedad volverá otra vez. Fue por eso que dijo: vete y no peques más. El estado de conciencia al que se debe aspirar con toda la mente y corazón es al que tuvo y tiene Jesucristo, la conciencia crística. Si seguimos sus pasos y se tiene la voluntad de hacerlo, Él estará para ayudarnos. Si somos sensibles, sentiremos su presencia. Podemos estar seguros que estaremos conectados con su conciencia crística y que Él estará consciente de lo que le esté ocurriendo. Nuestro propósito en la tierra es el de ascender en conciencia espiritual hasta trascender todo lo humano y finalmente se pueda controlar los elementos y volverte maestro. Cuando la conciencia mundial esté sensibilizada a la conciencia divina, todo lo adverso al bienestar desaparecerá, como mosquitos, portadores de enfermedades, langostas que le comen los cultivos, condiciones climáticas, infecciones, virus y además problemas. Vivirás al amparo de la protección universal. El Padre Amor, que estará obrando en su mente, corazón y todo su cuerpo, y te convertirás en canal de diseño creativo, crecimiento, nutrición, protección, sanación, regeneración y satisfacción en la necesidad, ley y orden.